Todos fuimos coleccionistas al menos un día en nuestra vida. Los niños, por ejemplo, coleccionaban conchas en el mar, coleccionan los adultos Pokémon Go, porque cazar es una forma de coleccionar, tener trofeos, tazos. Coleccionar es una fascinación, porque entre el coleccionista y sus objetos se establece un vínculo especial. El coleccionista conoce la historia de cada uno de ellos, los ama, cuenta su historia, los muestra con orgullo, los mima, los cuida. En ocasiones, la acumulación es un trastorno psicológico conocido también como síndrome de acumulación compulsiva. A quien acumula obsesivamente objetos y más objetos, dicen algunos que padece el síndrome de Diógenes, porque Diógenes era un filósofo, Diógenes el cínico, que vivía en un barril, y el descuido, el desaseo en el que algunos de los acumuladores compulsivos caen, refleja o semeja este descuido del famoso Diógenes el cínico. Sin embargo, no es del todo exacto esa calificación, porque el filósofo Diógenes el cínico vivía en un barril por lo contrario, porque no quería tener objetos, porque no quería acumular, sino que quería vivir con la sencillez de un perro. La palabra cínico viene del griego precisamente can. El cínico, el filósofo cínico, contrario al acumulador, vive en la simplicidad. Pero bueno, eso es otra historia. Por lo general, las colecciones son privadas en un inicio, quizás solo abiertas a unos cuantos amigos y conocidos, pero si llegan a ser lo suficientemente grandes, extrañas o cuidadas, adquieren un valor especial que las hacen dignas de ser compartidas con el público y ser resguardadas en un museo. De hecho, varios museos iniciaron con donaciones de colecciones privadas, como el Museo Ashmolean en Oxford, Inglaterra. Abrió sus puertas en 1638 para mostrar al público la gran colección que el matemático y astrólogo Elias Ashmole le heredó a la Universidad de Oxford. Esta valiosa colección contaba con medallas, monedas, pinturas, manuscritos, obras impresas y curiosidades rarísimas de la historia natural que Ashmole había ido adquiriendo a lo largo de los años. Uno de los más famosos y antiguos, quizá el primero, fue el de Alejandría, pero no era como los que frecuentamos hoy en día. Este museo era un complejo de edificios dedicados al estudio científico y a los rituales religiosos. Contaba con laboratorios, observatorios, la famosa biblioteca de Alejandría, jardines, salas de conferencias y, dicen, un zoológico. Además, era residencia de sabios y poetas. El museo fue fundado por Ptolomeo I en el siglo IV a.C., y fue tristemente clausurado por el patriarca Teófilo en el 391 después de Cristo. A partir del siglo XVI,
La revolución económica, científica y cultural del Renacimiento se reflejó en los gabinetes de curiosidades. Eran instancias donde los reyes, los nobles y los burgueses coleccionaban objetos fuera de lo común. ¿Se imaginan la cantidad de objetos nuevos y animales desconocidos con los que se topaban los europeos después de llegar a América y África? Y tener uno daba prestigio. Estos gabinetes también eran conocidos como cuartos de maravillas o salas de artes y prodigios en español, cabinet de curiosité en francés, Wunderkammer entre los alemanes y Wonder Chambers en inglés. Pedro el Grande, zar de todas las Rusias, hizo que le llevaran desde todos los confines de su imperio objetos raros, más de 7,000 piezas, gemas, joyas, niños nacidos con malformaciones, animales raros, huesos de mamut. Por su parte, Fernando de Tirol, en su castillo de Innsbruck, coleccionó esculturas extraordinarias, el retrato de uno de sus bufones que había nacido con una temible malformación, pequeños autómatas, muñequitos que se movían con engranes y, por supuesto, más huesos. Pero yo creo que la pieza más extraña es el retrato de Vlad el Emperador, Drácula. Por su parte, Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio, coleccionaba libros de magia, alquimia, antigüedades chinas y, claro, no podían faltar los objetos extraños como los clavos del arca de Noé y, evidentemente, como no, un cuerno de unicornio. No era raro que en esos gabinetes, junto con antigüedades chinas, convivieran objetos como sangre de dragón y cuernos de unicornio. No es extraño que Thanos coleccionara gemas del infinito, quizá lo aprendió de Pedro el Grande. Hay colecciones de todo tipo, de orinales y escupideras, como el que se encuentra en Rodrigo, España, de collares para perros, como el de Leeds, Inglaterra, de ramen instantáneo en Japón. También existe una colección de letreros no molestar, de esos que nos dejan en las habitaciones de hotel. El suizo Jean-François Bernetti ha coleccionado 11.111 muestras diferentes de estos anuncios de hoteles de 189 países de todo el mundo. La verdad es que la colección de Bernetti es envidiable, y no lo digo por los letreritos, sino por tantos viajes. Ahora, que si hablamos de colecciones rentables, hay una de 15,000 Barbies. La coleccionista es una alemana, Bettina Hoffmann, que tiene piezas carísimas. Una de ellas es una Barbie valuada en $10,000. ¿Quieren que les cuente una colección de pelos? Lord Byron, el gran poeta del romanticismo inglés, era un extravagante. Llevó la vida de un poeta maldito y tuvo la mala fama de un rockstar. Dentro de sus muchas excentricidades hay una bastante desagradable. O bueno, cada quien sus gustos y mañas. A Lord Byron, dicen las malas lenguas, le gustaba atesorar los vellos púbicos de sus amantes bajo llave en una pequeña cajita. ¿A quién demonios se le ocurriría robar una colección de pelos? Pero bueno, pues dicen que siempre hay un roto para un descosido. Y hablando de museos siniestros, espero que ustedes no tengan nada que agregar a un museo que existe en Croacia, el Museo de las Relaciones Amorosas Fallidas. Ahí se coleccionan recuerdos, cartas, mensajes, corazones rotos. Yo al menos no tengo ahí nada que mandar, pero sí tengo amigos que coleccionan divorcios. Estamos en la casa de Rubén Piliado, quien siente una fascinación por dos artistas, Takashi Murakami
este artista japonés, muchos de estos cojines son obra de él, y el otro que es Kos, este artista norteamericano. Todo esto podía englobarse dentro de la vieja tradición del pop art que comenzó en el siglo XX hacia los años 50 y que rehabilitó, por así decirlo, la mirada frente a lo que se consideraba que no podía ser un objeto artístico, lo que era producido en serie. Este arte, el arte pop, fue evolucionando hasta llegar a estos objetos que se conocen como art toy. Son ediciones limitadas. Detrás de ellas siempre hay una idea, hay un diseño, hay una inspiración, hay una variación, como los viejos artistas del Renacimiento que solían imitar y solían variar sobre un tema, sobre una virgen o sobre una escena mitológica. Pues así, hoy por hoy nos encontramos sobre escenas de personajes, de caricaturas, de programas de televisión que van siendo variados plásticamente y de esta manera tan extraordinaria, convirtiéndose en piezas únicas. El coleccionista colecciona, en este caso, el espíritu de un autor. ¿Cuál es la diferencia entre acumular y coleccionar? El acumulador simplemente recibe objetos, los guarda. El coleccionista los cuida. Hay una expresión técnica que es el coleccionista cura objetos. Hay una curaduría, hay un cuidado y por eso me gusta ver esto no es simplemente una tabla puesta en la pared, sino está curada, está cuidada y por eso la cajita refleja que hay un criterio de selección. Coleccionar es, por definición, atesorar el pasado, preservar del olvido. En toda colección, ya se trate de pinturas flamencas, de charola de refresco Lulú o de muñequito de Hanna-Barbera, hay siempre un deje de nostalgia, pero hay también una proyección hacia el futuro. El coleccionista sabe que el presente caducará pronto y adivina que los objetos que atesora tendrán importancia en el futuro. Todos hemos escuchado la noticia del niño que conservó un juguete que años después vale un dineral, pero el auténtico coleccionista no es un inversionista, sino un apasionado.